Cordial saludo, profesor Bejarano. A continuación, haré sustentación del segundo parcial sobre las medidas descriptivas. Mi grupo está conformado por Andrea Capera Ríos, Isabel Capera Ríos y quien le habla, Elizabeth Vega. Tenemos el cálculo de las medidas de tendencia central para los datos originales. Estas medidas de tendencia central son valores promedio que describen los datos que se analizan. Estos son descriptivos. Entonces, como primera medida tenemos la aritmética o promedio, donde se suman los elementos de la muestra y se dividen entre el número de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo de 7 niños con diferentes edades, se suman las edades y se obtiene la edad media, que son 7 años, y esta es la fórmula que se utiliza en el caso aritmético. En el caso de la moda, es el valor de la distribución que más se repite dentro de un conjunto de una muestra. Esta es la fórmula que se toma, donde se toma un límite inferior de la clase de mayor frecuencia, la diferencia de la frecuencia y la clase que antecede, la que le sigue y la longitud del intervalo. En este caso, el número que más se repite es 2 y es el modelo que se nos da como referencia. A continuación tenemos la mediana, que es la medida de tendencia central que se establece dentro de un valor medio de un conjunto de datos dependiendo si son pares o impares, se ordenan de menor a mayor y se establece la media. En el caso de los números pares se utiliza esta fórmula y para los impares se utiliza esto. Entonces el resultado en el caso de los datos pares nos da la media 7 y en este nos da un caso una media 4 que es un número par y se utilizan esas fórmulas. A continuación tenemos el rango que es se toma la diferencia entre el dato mayor y el dato menor y nos da el promedio. Aquí se encuentra la fórmula es que se utiliza para este caso y este es el ejemplo. A continuación tenemos el análisis de las medidas de dispersión. Tenemos como primera la varianza, que en la varianza es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre la media y cada una de sus datos. Tenemos el número de observaciones de la muestra, el número de intervalos o clases, el punto medio de la I y la frecuencia de las clases. A continuación tenemos la desviación estándar, que estas son medidas promedio de los cuadrados de las diferencias entre la medida de cada una. Se utiliza la siguiente fórmula, que es la que tenemos acá, donde el número de observaciones de las muestras se toma los intervalos o las clases de distribución, el punto medio y las marcas las de los intervalos y las frecuencias de absoluta de cada clase. Tenemos la desviación estándar, que se saca la raíz cuadrada, se calcula las diferencias las de los datos, se le lleva al cuadrado, se suman las diferencias, se dividen y se obtiene la raíz cuadrada de la varianza. A continuación tenemos los datos organizados en las tablas de dispersión como el siguiente dato, como es el coeficiente de variación. Este es una medida relativa y se da por porcentajes. Esta es la fórmula que se utiliza, la desviación estándar sobre la media y se obtiene el coeficiente de variación. La variedad absoluta, se toman los datos del muestreo, se hacen las respectivas diferencias, se hace el producto de cada uno de los valores absolutos, se suman esos productos y se dividen el total en el caso de las muestras siguientes. Tenemos el cálculo y análisis de las medidas de simetría, las cuales nos muestran los diferentes rangos y si son las curvas mayores o menores a cero se tienden a punto medio. Si el coeficiente es menor que cero, se sesgan hacia la izquierda y si son mayores que cero, se sesgan hacia la derecha. Esa es la fórmula que se utilizó. Para el caso de las medidas de apuntalamiento de córtices, estas son medidas que nos muestran la tendencia de las curvas si son superiores, medias o achatadas. Dependiendo de eso se llaman leptocúrticas, mesocúrticas y platocúrticas. Esta es la fórmula que se utiliza para ellas. Están representadas por cada momento, por cada medio de la muestra que se toma y nos da la altura de las curvas. Gracias, profesor, por la atención.